del método Design Thinking, en la cual van a empezar en base a toda la investigación que se ha hecho previamente sobre el problema que quieren abordar, a proponer soluciones usando creatividad de pensamiento lateral. Procedo a compartir la presentación. Por favor, sus preguntas en el chat o pueden abrir micrófono. A medida que avanzamos en el curso, no es necesario que esperen hacia el final. Y un segundo. Idear, la sesión 4. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia de ser creativos durante esta etapa del método Design Thinking. ¿Qué es el pensamiento lateral? Es un ingrediente que hay que practicar, que hay que ejercitar cada uno al momento de participar en los equipos de diseño. Reglas para la generación de ideas, técnicas para generación de nuevas ideas. Vamos a seguir revisando nuestro caso práctico sobre cómo fomentar, el caso que elegimos en este curso, sobre cómo fomentar la práctica de actividades físicas en los peruanos, ¿no? Esa problemática que hemos estado analizando, vamos a profundizar un poco más sobre las causas, los motivos, lo que vamos a investigar como contexto sobre el usuario, y también vamos a proponer ahora posibles soluciones, ¿no? Y al final y durante el curso, a medida que avanzamos en la clase, pueden hacer sus preguntas, ¿no? Vamos a empezar continuando un poco más sobre el caso práctico, para desarrollarlo un poco más antes de entrar a esta etapa. Muy importante tener en claro todo el user research, toda la investigación, tenerla a profundidad y lo más posible desarrollada antes de empezar a generar ideas. Entonces, en la clase pasada avanzamos una parte y quisiera en esta sesión, al inicio de esta sesión, profundizar un poco más, completar un poco más de hallazgos, observaciones en base a su experiencia, y luego les voy a brindar la clase de cómo hacer ideación y al final vamos a volver el caso práctico para proponer algunas ideas. Entonces, voy a mostrar en pantalla el mural. A ver, voy a mostrar en pantalla el mural. Ese es el caso que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a repasar un poco. El reto del diseño de este caso práctico era mejorar la práctica de actividad física en los peruanos, ¿no? Hicimos una segmentación y decidimos atacar mayormente al segmentar en base de edad y diseñar una solución específica para los jóvenes de 18 a 32 años que comparten una problemática y características en común, y por tanto diseñar una solución hacia los patrones de conducta de este grupo en específico, ¿no? Entonces el reto se convierte en mejorar las prácticas de actividades físicas en los peruanos jóvenes de ciudades entre 18 a 32 años, ¿no? Eh, Iniciamos con la fase de empatía y completamos primero este mapa de empatía, ¿no? Que nos ayuda a ponernos en el lugar de nuestro usuario, de un joven que entre 18 y 32 años de una ciudad, y comentábamos, ¿no? Íbamos completando cada cuadrante, ¿no? ¿Qué cosa oye acerca de la actividad física? Que hay mucha delincuencia en las zonas de parques públicos. Eh, ¿Qué más oye acerca de la actividad física? Comenten por favor en el chat. Eh, ¿Qué piensa, qué siente? Decíamos que buscan hacer ejercicio para verse estéticamente bien. Era una de las conclusiones a las que llegamos. Le gusta practicar en su mayoría fútbol, ¿no? Entonces, la mayoría de personas jóvenes que practican actividad física es porque les gusta el fútbol. Quiere hacer ejercicio, pero no tiene tiempo por el trabajo. Yo voy a agregar una, por favor comenten cuando quieran en el chat y yo los incluyo también en, en este mural que tenemos, ¿no? Eh, Le cuesta acceder, digamos, le cuesta acceder a un gimnasio, ¿no? Por las membresías, por ejemplo. Gimnasio, acceder.
con membresías accesibles. Profundizando un poco más, ¿qué es lo que ve? Inseguridad, precios elevados de las zonas de alquileres, las losas, infraestructura en general que requiere mantenimiento. ¿Qué más veis estos jóvenes? Yo creo que una es que dificultad, por ejemplo, para encontrar compañeros para hacer deporte, ¿no? No le gusta la infraestructura, busca compañeros o amigos para no solo practicar. En esfuerzo busca compañeros para hacer deporte, sí, y como resultado no siempre encuentra gente disponible. Eh, Otra puede ser que los horarios del trabajo no, los horarios laborales eh, lo agotan, lo agotan para hacer deporte, alguna actividad física. Otro esfuerzo, como creo que tal vez muchos comparten, le cuesta, se le hace difícil mantener una rutina o mantener constancia en la práctica de alguna actividad física. Aquí podemos poner resultados. Se encuentra zonas para salir a correr, digamos. Y hasta ahí hemos completado nuestro mapa de empatía, que como decíamos nos permite eh, ponernos en el lugar de lo que ve, piensa y siente nuestro ser objetivo. Veíamos otra herramienta. Falta de motivación, nos dice Jimmy, falta de motivación y tiempo para practicar el mundo deporte. Ok, ok. Tiempo, comentábamos que es lo que no tenía, falta de motivación. Acá, por ejemplo, encontramos un dilema, ¿no? Como conversábamos. Por un lado, quieren verse estéticamente bien, pero por otro lado, falta de motivación, ¿no? Para empezar alguna actividad física. Y ese es un insight que deberíamos profundizar tal vez en una entrevista real, ¿no? ¿Cuál es su prioridad, no? Si por un lado quiere verse estéticamente bien y saludable y practicar deporte, pero por otro lado le falta motivación. O sea, ¿por qué le cuesta empezar a hacer deporte, no? A veces es la etapa más difícil, empezar y formar la rutina. ¿Hay un comentario más? Motivación intrínseca. Los espacios deportivos gratuitos siempre se encuentran ocupados, ¿no? ¿Okay? Eso lo colocamos porque falta de infraestructura en general, ¿no? Eso se tiene que notar en opiniones, donde las respuestas son 50% más. Eh, no entiendo la pregunta. Si puedes activar el micro y explicas un poco más sobre tu consulta, te podría ayudar. Tienes que mostrar en A ver, lo que entiendo es que nosotros estamos colocando lo que conocemos acerca de los jóvenes que quieren practicar deporte en base a lo que nosotros hemos escuchado, las personas con las que hemos tenido contacto. Si nosotros hiciéramos rigurosamente el trabajo de hacer design thinking, tendríamos que asegurarnos de que esto es un patrón.
haber entrevistado a muchas personas y detectar que todos comparten esto, ¿no? Eh, que todos esos hallazgos que comentamos es un patrón. Ahí recién lo ponemos en nuestro mapa, después de que ya hemos detectado que es un patrón, que se repite, ¿no? A ver, continuemos. Luego pasemos al mapa de actores. En el primer nivel están los interesados internos. Por ejemplo, ahí decíamos amigos cercanos, eh, amigos del barrio, de la familia, amigos de la universidad. Vivir acá con compañeros de trabajo, ¿no? Muchos de los jóvenes que laboran el trabajo. Por otro lado, tenemos al empleador, que lo vamos a poner como externo, porque si bien no practica deporte con ellos, pero él va a trabajar y cumple un horario con ellos y entonces está involucrado también el empleador. Algún otro stakeholder o alguna, puede ser una institución o un grupo de personas que esté relacionada con este tipo de usuarios y sus objetivos. Poníamos como externo a las municipalidades, que eran responsables de la infraestructura. Podemos poner también a los gimnasios, las cadenas de gimnasios. A ver, comenten. Ah, entiendo. ¿Cómo indicas que es un patrón? Eh, para que sea un patrón debería ser al menos más del 50%. Pero mientras más común sea durante sus entrevistas con las personas, eh, es un hallazgo más valioso. Y eso se tiene que priorizar. Al momento del diseño vas a ver varios insights, hallazgos, y va a tocar priorizar el momento de solucionarlo, pero si es que uno es más común que el otro, priorízalo antes, ¿no? Porque ataca a más personas de tu público objetivo. Pero por lo general, si es más del 50%, ya se considera dentro de hallazgos para el diseño. Ok, pasemos luego eh, al user persona, que se trata de ponerle rostro o identidad a la persona para la cual estamos diseñando, ¿no? Entonces, acá elegimos y describimos un usuario típico. Ponemos a Luis, una foto, una edad, es un joven de mediana estatura, con condición física moderada, no es muy deportista, pero tampoco muy sedentario, ¿no? A ver, ¿dónde vive? Y eso no lo hemos dicho, ¿no? No hemos limitado a una ciudad, por ejemplo. ¿Alguna idea donde quieran limitar geográficamente? Dense cuenta que aquí podríamos dirigir esto a personas que están en una zona tal vez rural y que aún es más difícil encontrar infraestructura tal vez para hacer deporte y dar una solución por ese lado. Y dense cuenta que la solución sería muy distinta a dirigirlo a personas de ciudades, ¿no? Eh, Sería muy distinta. Entonces, vamos a colocar acá, vive en la ciudad de forma genérica. Trabajo estudia, pongamos que el usuario típico trabaja, es un adulto, es un joven que ya supera los 20 años, trabaja y tiene un empleo estable, ¿no? Una rutina. Eh, Nivel cultural, digamos que es universitario. ¿Qué motivaciones tiene? Mejorar su salud y estética, decíamos, ¿no? ¿Qué preocupaciones tiene? Eh, ya podríamos poner Lima no tradicional, por ejemplo, ¿no? O bueno, acá cuando pongo vive ciudad lo hemos englobado, ¿no? Eh, Todo Lima en todo caso.
o cualquier ciudad de Perú en realidad, ¿no? Preocupaciones en su salud. ¿Cómo se relaciona con sus amistades en el trabajo? Y así ustedes pueden ir completando para tener en mente la persona típica para la cual diseñan, ¿no? Cuando tengan su muestra y la lista de usuarios que han entrevistado, hayan visto data, según eso pueden elegir cuál es el usuario más común para esta problemática. Y con todos esos hallazgos, nosotros queremos transformar cada una de estas cosas en insights que ¿no? nos permitan el diseño, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí en los insights cosas que hemos encontrado, como resumen ya de todo el ejercicio que hemos hecho. Yo voy a colocar infraestructura eficiente para practicar deporte deficiente, por ejemplo. Es lo que yo leía por ahí. Luego es eh, miedo a empezar alguna actividad por temor a la inseguridad. Otro insight podría ser, un insight que me pareció muy potente es la actividad deportiva principal entre jóvenes es el fútbol. ¿Algún otro resumen de lo que hemos estado conversando? Seguramente son preocupaciones, pero no están relacionadas al reto. En todo caso, no debería eh, incluirse, ¿no? Podríamos colocarlo de forma general, ¿no? Como un hallazgo, como una observación es, no tiene los ingresos para invertir en un gimnasio o no tiene ingresos para invertir en una actividad física privada, ¿no? Podríamos colocarlo así, ¿no? De hecho, podemos colocarlo aquí en nuestros hallazgos, ¿no? No tiene los recursos para contratar una membresía o afiliarse a algún centro de actividad física, ¿no? Llámese gimnasio, CrossFit o cualquiera de esos, ¿no? Digamos que el ticket o el rango de ingresos en los jóvenes no es suficiente como para pagar membresías caras, ¿no? De un gimnasio, de ciclo, etcétera. A ver, vayamos a revisar qué otro hallazgo había. Poco tiempo, el tiempo. Dispone de tiempo limitado, dispone de horarios limitados para practicar deporte. Eh, ok, un hallazgo más. Hablamos de la infraestructura, de los... El otro es, conversamos, no encuentra personas para, no encuentra compañeros para practicar su deporte favorito. La delincuencia, la inseguridad,
conversábamos de falta de motivación. Listo. Avancemos con estos 4 insights, digamos como resumen de toda la investigación. Y de hecho, de aquí hay varios que pueden disparar luego una solución bastante interesante, ¿no? Al menos a mí se me ocurren un par de cosas y quiero escuchar también qué ustedes opinan, qué se les ocurre, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos definido el problema, hemos hecho una investigación de una forma rápida, podríamos haber profundizado más en rigor si ya lo hacemos en la práctica, pero hemos rescatado 6 insights que nos pueden ayudar luego a diseñar un producto. Entonces, dense cuenta de cómo iniciamos con muchas alternativas, con muchas preguntas al inicio y cómo se ha ido acortando a 6 insights que nos van a permitir diseñar. O sea, el embudo se ha achicado y ahora vamos a ver cómo al entrar a la etapa 3 nuevamente las alternativas y posibilidades se van a ampliar. Entonces, va a abrirse nuevamente el diamante. Entonces, dejamos acá, vamos a continuar al final de eh, Daniela Centeno. Ok, sí, interesante. Exacto, mira, esas preguntas las vamos a revisar las reglas para la generación de ideas y luego continúo con sus comentarios. Vamos a empezar con la etapa en sí de generar ideas y al final de esta clase vamos a volver al caso práctico para hacer algunas propuestas. ¿Sí? Entramos entonces en la etapa 3, la etapa 3 del Design Thinking, que es co-crear soluciones con equipos multidisciplinarios, ¿no? Decíamos que es muy importante tener a personas de distintas disciplinas y eso les va a ayudar a resolver cosas, por ejemplo, las dudas que tienen sobre las lesiones. Imagínense trabajar en el mismo equipo con un médico, con un entrenador, con un ingeniero, con un administrador. Entonces, cada uno va a tener una perspectiva distinta, ¿no? El comercial tal vez va a ver el lado de encontrar espacios disponibles para alquilarlos, el médico sobre qué actividades son las mejores, y ese cruce de ideas va a ayudar a crear soluciones completas e innovadoras, ¿no? Entonces, conversábamos de que hasta aquí habíamos resumido todo en 4 insights, toda la investigación. Nuevamente vamos a entrar a una etapa en la que el número de posibilidades va a incrementarse, va a ser una divergencia para que luego, nuevamente, ese gran número de posibilidades las trabajemos y termine generando una solución, ¿no? ¿Y por qué es importante, antes de empezar, por qué es importante ser creativos? ¿Ustedes qué opinan? O bueno, ya lo hemos conversado, ¿no? Antes decíamos, ¿por qué es importante ser creativos? Es porque nos permite innovar, ¿no? Entonces, habíamos conversado que estamos en un siglo muy cambiante, donde el contexto cambia, las necesidades cambian, y entonces en un mundo tan impredecible, la creatividad es la habilidad que nos va a permitir navegar a través de aquellos eventos disruptivos o inesperados. Entonces, como no podemos predecir qué va a pasar mañana, es muy difícil y incluso la tecnología y muchas cosas ya alcanzan un punto de singularidad que es difícil predecir. La única forma o lo que se busca es adaptarse más que anticiparse, ¿no? Y hay que acostumbrarse a eso porque no parece que el cambio se vaya a detener. Lo único constante es el cambio. Entonces, como no podemos predecirlo, hay que aumentar nuestra forma de adaptarnos y eso es lo que nos permite la creatividad, a entornos cambiantes. Eh, la idea central es que no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan. Y la teoría de la evolución de, de las especies de Darwin nos habla sobre eso, ¿no? De empezar de microorganismos, cómo fueron evolucionando y en el camino muchas especies se han ido extinguiendo y solo aquellas que se adaptaron al nuevo clima, a los nuevos entornos, son aquellas que finalmente sobreviven hasta la fecha. Entonces, a lo que voy es que la creatividad nos va a permitir adaptarnos y eso es lo potente y lo que se necesita en este siglo. En un siglo donde no podemos predecir qué va a pasar mañana, solo nos queda adaptarnos para seguir sobreviviendo, ¿no? Como el camaleón, la creatividad nos brinda la capacidad de adaptación, es la medida de nuestra resiliencia.
¿Alguien sabe lo que es resiliencia? ¿Podría comentar en el chat? ¿Qué es resiliencia? ¿Han escuchado antes de este término? Resiliencia, chicos, tiene que ver mucho con la capacidad de adaptarse, ¿no? Vemos en esta imagen un ejemplo de la naturaleza como plantas que han sido cubiertas por concreto, eh, han logrado finalmente buscando luz encontrar esos espacios entre las rocas y seguir creciendo. Y eso es de lo que se trata la resiliencia. Es la capacidad que tiene una persona o sistema u organización de restaurarse después de haber sufrido eh, algún desequilibrio, algún cambio, alguna perturbación, para volver nuevamente a un estado de equilibrio. Eso es resiliencia, como si fuera un resorte, ¿no? Sufre un estrés, una presión, un cambio del entorno, pero finalmente vuelve al estado de equilibrio y sigue constante. Entonces, y eso está muy relacionado con la creatividad, ¿no? La creatividad se va a medir por la capacidad de resiliencia que nosotros tengamos. No se trata de sobreponerse a momentos críticos, de adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada, como es cada vez más común en nuestro mundo actual. Y eso es lo que hoy las organizaciones buscan, ¿no? Que sus empresas, más que adivinar el futuro y gastar enormes cantidades de esfuerzo planificando recursos o materiales, también tenga un grado de agilidad, de adaptabilidad, ¿no? Que mañana cuando aparezca alguna nueva condición en el mercado, puedan nuevamente adaptarse, ¿no? ¿Alguien creo que levantó la mano? No. Es adaptarse entre dificultades, es correcto. Creativo para dar soluciones diferentes, sí, es cierto, también para crear nuevas ideas de innovación, afrontar los problemas de manera positiva. Exacto. Todo es cierto. Vamos a seguir viéndolo a medida que avanzamos en las diapositivas, ¿no? Vamos bien, entonces, a ver. Entonces, como les decía, lo que las empresas buscan es agilidad. Hoy en día es lo que más están buscando hoy. Cuando ellos colocan un producto en el mercado, saben ya de antemano que este producto, si antes lo cambiaban cada 5 años, hoy ese producto va a requerir adaptarse cada 2 meses. Entonces, un nuevo aplicativo que se lanza, por ejemplo, se lanza con la idea de que este aplicativo va a tener actualizaciones o versiones cada 2 meses, para que todo el tiempo esté sirviendo a las necesidades cambiantes de su público. Esa es la tendencia hoy en los negocios, ¿no? Buscar agilidad, adaptabilidad y creatividad. Entonces, dicho esto, de por qué es importante la creatividad y qué nos aporta, eh, yo quiero que ustedes respondan esa pregunta. ¿El creativo nace o se hace? ¿No? Una persona creativa, que es la que se busca en estos equipos de diseño, ¿nace o se hace? ¿Hay que buscar a la persona más creativa de la empresa? ¿O cómo? ¿Cómo es que funciona esto? A ver, comenten, por favor, en el chat su, su opinión sobre si una persona creativa nace o se hace y por qué. A ver, Jimmy, Daniela, Piero, ¿quién es clase práctica? Bueno, comenten todo lo que están en el chat, a ver quiénes más está. Fernando, Jesús Mendoza, a ver. Se hace, se forma con la experiencia que se va teniendo en el tiempo. Se hace, ok. Creo que la actividad se trabaja así como los músculos. Ok, interesante. Yo creo que se hace una persona ante las dificultades y busca maneras de sobreponerse. Sí, ¿no? Eso tiene que ver con la resiliencia que conversábamos. Perfecto, chicos. Y la respuesta es que sí, efectivamente se hace.
Eh, Efectivamente, es una persona creativa se hace. No es que se nazca con creatividad. Y eso es un concepto que se tenía antes y qué bueno que ustedes ya no lo comparten. Pero antes se tenía la idea de que las personas creativas nacen creativas y las personas no creativas nacen no creativas. E incluso se les catalogaba en carreras determinadas y las llamaban carreras creativas, ¿no? Y eso no es cierto, eso es falso, ¿no? La creatividad no es exclusiva de una persona, la creatividad está en todos, ¿no? Entonces, tratemos de eliminar el culto a los genios, de pensar de que una persona en específico es la encargada de ser el creativo de la empresa o de un equipo. Si bien decíamos que se necesitan personas creativas, no nos referíamos a un rol en específico, sino que todos podemos tomar el rol de creativos en determinados momentos de este proceso, ¿no? Entonces, esto dejémoslo solamente en un cuadro, en una obra de arte, de ser una persona creativa, un genio tocado por Dios, y cambiemos ese paradigma que todos podemos ser creativos. Y Ben de Bryce, que trabajó mucho tiempo en la empresa Ericsson y luego fundó un estudio de diseño digital, decía, la creatividad no es solo para artistas, es vital para las organizaciones, se vuelve un prerequisito para el desarrollo de un crecimiento sostenible, ¿no? Como conversábamos antes, es muy importante la creatividad para adaptarnos a los cambios del entorno, al siglo VUCA. Y hay distintas formas de ser creativos. Cuando entremos ya en el caso práctico, al reto de diseño, a buscar soluciones, muchas personas van a comenzar a buscar alternativas de forma distinta, ¿no? Una forma es la fluidez, ¿no? Cuando te surgen muchas ideas similares con pequeñas variaciones, ¿no? Te dicen cómo arreglo el tema del un zapato que se desgasta demasiado rápido. Tal vez fluidez en cuanto a materiales, eh, y ideas muy parecidas, ¿no? Flexibilidad, que, que también a veces pasa que la capacidad de dictar ideas muy distintas entre sí, ¿no? Elaboración, personas que al momento de proponer una idea dan pocas ideas, pero ideas muy elaboradas, un alto nivel de detalle, eh, muy interconectadas, ¿no? Las ideas radicales, ideas que te sorprenden, que salen fuera de la caja, fuera de lo común, y eso lo van a encontrar al trabajar en sus equipos. Al momento de entrar en las sesiones de ideación, van a ver cómo ciertas personas, a veces por momentos, tienen un estilo de creatividad, ¿no? Ya sea fluidez, flexibilidad, elaboración o radical. Y hay que saber a la persona que modere estas sesiones, eh, coger todo ese conocimiento y guiar y utilizar todas las ideas que las personas den, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, ok, continuemos. Entonces, dicho esto, de que todos somos creativos, hay una teoría sobre qué momento es mejor para innovar, para proponer ideas. Y no sé si les ha pasado cuando tienen un reto en la mente, tal vez salen del trabajo, tienen un problema que quieren solucionar y están pensando todo el día en la solución y se saturan y no encuentran una solución, pero al día siguiente, a medida que pasan las horas, salen a correr tal vez, o se están duchando, o se están cepillando, y como que le aparecen ideas, desaparecen ideas. No sé si les pasa a alguien más. A mí me pasa, por ejemplo, lo que yo hago es, como en ese momento no estoy trabajando, las apunto en un blog de notas, todas las ideas que se me vienen en momentos muy random, y luego ya al momento de sentarme y trabajar en ellas, las reviso, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con las ondas cerebrales. Hay momentos del estado de la mente que evoluciona a lo largo del día, ¿no? Tenemos el momento beta, que es un estado de alerta, de despierto, de conciencia, con unas ondas cerebrales muy de baja frecuencia. ¿No? Tenemos el momento alfa,
¿no? Con menores ciclos, es un momento relajado, lúcido, calmo, sin pensar. Tenemos luego el teta y el delta, que a medida que avanza hacia abajo, las ondas son, nosotros nos encontramos más relajados hasta llegar al delta, que es casi la zona del sueño, de la relajación máxima, ¿no? Entonces, el mejor momento para ser creativo es el momento alfa. No es el pico máximo de concentración o nivel de alerta, sino un nivel más abajo. Está relajado para poder ser más creativos. Tampoco se busca que sea extremadamente relajados hasta llegar a un nivel de meditación o de sueño profundo. Es un nivel intermedio. Entonces, dicen que este nivel se alcanza entre las 10 de la mañana para los que siguen un horario laboral, ¿no? 10 a 12 de la mañana, que es el momento, es el mejor momento para proponer más ideas, ¿no? Tal vez ya cuando, si a ustedes les toca organizar una sesión de design thinking y llegan a la etapa de ideación en sus trabajos, y tienen que elegir una hora clave, les recomendaría que elijan ese horario, entre 10 a 12, ¿no? Que las personas están frescas para proponer las ideas. Tampoco esperen saturarlos o buscarlos en un horario ya terminando el día cuando están cansados, no es recomendable. Si no terminan en una sesión, pasen al siguiente día con ideas frescas y las personas, y habiendo pensado esto, el siguiente día continuar con la sesión, ¿no? Entonces, esta es una recomendación sobre cuándo organizar las sesiones de ideación dentro de Design Thinking. Otro concepto que tiene que ver con esta etapa es el pensamiento lateral, ¿no? El pensamiento lateral es un concepto que se plasmó en el libro de Edward Bono, Pensamiento Lateral, que su premisa principal es que no existe una única respuesta a un problema, ¿no? Consiste en generar múltiples ideas o perspectivas distintas, y por eso se buscan equipos multidisciplinarios para poder abrir la mente a nuevas posibilidades y descubrir soluciones creativas a un problema. Entonces, esto de generar ideas múltiples y distintas, de distintas perspectivas, tiene mucho que ver con que se necesitan equipos multidisciplinarios para que nosotros nos topemos con las perspectivas de nuestros compañeros que por tener otra formación pueden ser muy distintas, ¿no? Ese es un ingrediente importante en cuanto a las sesiones de ideación. Es lo contrario a hacer un pensamiento lógico, porque si entrábamos en la lógica, cogeríamos un problema y es muy difícil coger otra perspectiva del problema, ¿no? Haríamos una lógica en base al conocimiento que tenemos. Y esto no es lo que se busca en este método de design thinking, ¿no? Se trata de pensar fuera de la caja, ¿no? Y cuando digo fuera de la caja, me refiero a perspectivas que no hemos explorado antes, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un problema y lo conocemos muy bien y lo resolvemos siempre desde una perspectiva, un método ya determinado, pero al momento de crear un nuevo producto, una nueva solución, no se trata de eso, porque eso ya lo dominamos, se trata de buscar otra perspectiva. Y por eso es que invitamos a más personas, por eso es que es un trabajo colaborativo, para que alguien nos aporte una perspectiva que no tenemos, una perspectiva nueva, que nos ayude a pensar fuera de la caja, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? De, de cómo a veces este reto te encasilla y te hace ir y buscar la mejor ruta y lo logras tal vez, pero ¿cuántos pasos, no? Este es un ejemplo de pensar fuera de la caja, ¿no? Eh, Sin criticar las ideas o las reglas, sin entrar en ese detalle, pero es pensar fuera de la caja. Esto que es un meme, pero que también es un ejemplo de pensar fuera de la caja, ¿no? Eh, Tranquilos que en esta etapa todas las ideas van a ser válidas. Se busca la productividad antes que la calidad. Entonces, si tenemos muchas ideas, vamos a tener la mejor idea, pero si tenemos pocas ideas, tal vez no. Entonces, en esta etapa vamos a buscar, recuerden, muchas ideas. Entonces, vamos a ver las reglas después de que ninguna idea es mala, ¿sí? Y entonces, si ya están listos, espero que no estén tan cansados, les voy a dejar un reto de pensamiento lateral, ¿no? Ese es un reto. Les voy a dar 5 minutos. Tenemos 9 puntos ordenados en una forma de cuadrado. El reto consiste en unir todos los puntos usando solamente 4 líneas rectas, sin tocar más de una a la vez, sin tocar más de una vez el mismo punto. Recuerden, 4 líneas rectas sin tocar más de una vez. Entonces, eh,
A ver, vamos a responder las preguntas. Entonces, el buscar, por ejemplo, agilizar tu trabajo o hacerlo más simple, también sería creatividad. Depende cómo lo hagas, ¿no? Decíamos que no todo cambio es innovación. Pero si quieres incluir, si tú quieres cambiar, si tu reto es mejorar tu productividad, agilizar tu trabajo, ¿qué solución propones? ¿No? ¿Cómo es tu solución? ¿Es dentro de de la norma, de lo ya conocido, o es tal vez desde otra perspectiva? A ver, chicos, enfóquense en el reto. Les voy a dar 5 minutos y me comentan si alguien lo completó y si no, yo les digo la respuesta. Unan todos los puntos sin tocar más de una vez el mismo punto. Solo 4 líneas rectas. A ver, chicos, avancemos porque no hay tanto tiempo. A ver, ¿alguien logró resolver el reto? Comente, por favor. Chat, ¿alguien logró resolver el reto? Control, logró unir los 9 puntos con 4 líneas nada más. ¿Quieren ver la respuesta? Bueno, chicos, vamos a avanzar porque la hora nos gana. A ver, este es el reto. Les voy a mostrar la respuesta. Esa era la respuesta. Son 4 líneas, se cumple con las reglas. El objetivo era literalmente salir de la caja, no encasillar en que nadie dijo que una línea solo podía tocar 3 puntos, o que tenía que estar dentro del área del cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de cómo pensar fuera de la caja, ¿no? Eh, Vamos a seguir. El pensamiento lateral cultiva la habilidad de dejar ir los viejos patrones para dar lugar a nuevas ideas. Tengan en cuenta que cuando ustedes quieren resolver un reto con Design Thinking es porque están buscando una solución distinta. Si un reto o un problema ya tiene una solución creada y funciona bien, no tiene sentido aplicar Design Thinking. Ahora, si por otra parte, por ejemplo,
quieren mejorar la productividad de un proceso, digamos, en un trabajo. Y tienen un método que funciona bien, que el mercado han hecho un benchmark y el mercado les ha dicho que todos trabajan con un 80% de eficiencia. Entonces, si están alcanzando esos niveles, está bien, sigan el mismo método. Pero si ustedes quieren eh, ser disruptivos en el mercado y alcanzar un 90%, un 99%, entonces, porque tienen que buscar una solución distinta a la que ya se ha creado. Una solución un nuevo patrón que salga de lo convencional. Entonces, ahí hay que aplicar design thinking y por lo tanto aplicar una nueva perspectiva para solucionar viejos problemas, ¿no? Sobre todo eso, eso pasa cuando existen procesos o métodos que por su antigüedad, hoy en día fueron creadas con la tecnología de hace 20 años y hoy en día que el contexto ha cambiado, ya abre la puerta a nuevas soluciones y invita a explorar nuevas soluciones. Entonces ahí es importante aplicar Design Thinking. Y entonces, ¿qué es la creatividad? Creatividad tiene que ver con tener muy buena memoria asociativa, de conectar puntos, y me parece que él lo comentó ahí, sobre la experiencia, ¿no? Conectar los conocimientos que nosotros tenemos, unir conocimientos que nunca los habíamos juntados para generar una nueva solución. Entonces, por un lado, ustedes mismos, eh, yo los invito a ser curiosos y estudiar de todo, porque eso les va a servir a ser creativos, ¿no? Los invito a viajar, conocer diferentes culturas, los invito a tener trabajos distintos, a no estudiar una sola cosa, aprender un poco de todo y todo de algo. Entonces, eso les va a ayudar, los va a nutrir para que sean creativos porque van a asociar conocimientos muy distintos. Y si no los tienen, van a tener que trabajar y aprender de sus compañeros en los equipos multidisciplinarios para unir disciplinas y perspectivas diferentes. Entonces, de eso se trata la creatividad. Creatividad es conectar los puntos. Y con los puntos me refiero a conocimientos o campos de conocimientos, ¿no? Eh, entonces, cuanto más amplia y profunda sea nuestra experiencia, más elementos vamos a tener para combinar, recombinar y transformar, y por lo tanto producir nuevas soluciones más innovadoras. Hay muchos ejemplos en la industria, en el mundo actual, de cómo las tecnologías de información se han unido en paralelo con incluso la medicina. Hay inteligencias artificiales que procesan fotos y detectan patrones en las radiografías, por ejemplo, para detectar el cáncer de mama a temprana edad, por ejemplo. Cómo los sensores de Internet de las Cosas pueden controlar eh, o rastrear el movimiento de una persona en cierta área, en un hospital, por ejemplo, cuando saben que dividen zonas por riesgo inmunitario, entonces podemos controlar así. Entonces, ven cómo conocimientos distintos se han unido para producir soluciones distintas, ¿no? De eso se trata. Entonces, la creatividad muchas veces, muchas grandes ideas están formadas por la conexión creativa de partes ya existentes. No todo se trata de ser especialista en un campo en específico, que es bueno ser un especialista en algo, pero también es bueno crecer transversalmente para conocer otros campos. Y eso nos va a ayudar al momento de crear soluciones, porque vas a unir distintas disciplinas. Eh, Otra cosa es que no es necesario inventar la rueda cada vez que innovamos, ¿no? Al momento de innovar, no pensemos siempre en tecnología, que eso es un error muy común, que es, no siempre la innovación va a terminar en una patente, ¿no? Y un ejemplo de eso es la rueda, ¿no? Sigue siendo la misma rueda desde que se creó por primera vez, es el mismo concepto, pero miren cómo han ido evolucionando los conceptos, ¿no? Ha sido una innovación marginal, que ha sido la misma función, la misma solución, pero ha ido mejorando en cuanto a materiales, ¿no? Fue la piedra, la madera, después vieron que los arcos aportaban, y finalmente colocaron una cobertura de caucho. Entonces, es la misma solución que ha ido evolucionando. Entonces, el impacto que buscamos puede lograrse tomando mejoras marginales, incrementales de ideas ya existentes. No se vaya directo a pensar en crear algo totalmente distinto, sino potenciar a veces lo que ya existe, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, comenten por favor en el chat.
No, entonces continuemos. A ver. Entonces, antes de entrar a esta etapa de generación de ideas, hay seis reglas muy importantes a tener en cuenta. Entonces, en cierto momento ustedes se comenzaban allá a proponer ideas o hacer un análisis de la problemática. Yo les dije que todavía no, porque eso es algo que se tiene que evitar en esta etapa, ¿no? Entonces, vamos a repasar las reglas. Una es mantener el foco, ¿no? Está bien que propongamos ideas muy diversas y que todas las ideas son válidas, pero todo dentro de la problemática que hemos conversado, ¿no? Entonces, si la problemática es cómo abordar y hacer para mejorar la práctica de actividades deportivas en los jóvenes peruanos, no nos vayamos a otro tema, ¿no? Como la salud, o nos vayamos al tema de otro rango de edad. Mantengamos el foco en lo que hemos delimitado, y por eso hemos hecho este ejercicio de definir un público objetivo eh, y un usuario objetivo, ¿no? La segunda es ir por la cantidad. Para tener buenas ideas debes tener muchas ideas, ¿no? Saben que dentro de la productividad se encuentra la calidad. Entonces, primero uno se enfoca y una organización también se enfoca en mejorar su productividad. Y una vez que alcanza el nivel óptimo, ya mejora la calidad, ¿no? Pero, y esa misma premisa se aplica aquí. Generen las mejores, todas las ideas que se les venga a la cabeza, propónganlas. Ya habrá una etapa después donde van a ir estudiando y analizando las ideas, pero en esta etapa todas las ideas son válidas, ¿no? Vayamos por cantidad. La tercera es ser visuales. No me muestres, no me cuentes, muéstrame. Entonces, eso ayuda mucho a trabajar en equipo y a que los demás entiendan sus ideas, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que todos los miembros del equipo entiendan sus ideas, dibújenlas, sean lo más gráficos posibles, ¿no? Porque ocurre también de que al ustedes proponer una idea dentro de su equipo, un compañero la va a leer y va a construir sobre esas ideas, y de eso se trata, ¿no? El cuarto punto es fomentar ideas salvajes. Como decía, eh, en esta etapa no hay que validar racionalmente las ideas, porque si no, no cumplimos el objetivo de esta etapa de design thinking. Podríamos ir analizando una por una y al final nos quedamos con dos ideas y con muchas críticas. Entonces, no es lo que se busca, lo vamos a hacer después, pero en esta etapa todas las ideas son válidas. Tal vez una idea rara no es la solución, pero va a permitir eh, potenciar alguna otra idea que tengamos sobre la mesa. La quinta es construye ideas, ¿no? Eh, una buena idea o una idea es la pólvora en la cabeza de alguien más. Entonces, tal vez tu idea inspire a que alguien proponga una nueva idea, o tal vez sobre tu idea se puede ir construyendo nuevas ideas. Y por eso se trabaja en grupo, ¿no? Una conversación a la vez, ¿no? Hay que mantener el orden en estas sesiones y esto es trabajo, es el reto de un buen moderador. Eh, hay reglas, vamos a entrar a las técnicas y hay reglas. Entonces, cuando alguien propone una idea, tiene que seguir unos pasos y cada uno va a tener un turno, no lo hagamos desordenados. O sea, tomemos turnos para que cada uno proponga su idea y le explique al grupo y luego pasa al siguiente. Esas son las seis reglas que hay que tener para esta etapa, para la generación de ideas. Eh, entonces, dicho esto, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a seguir tres pasos para la generación de ideas. Tres pasos. Primero, exponga el desafío de diseño. Habíamos dicho de que, por ejemplo, en el caso que tenemos es señalar el público objetivo. Nosotros queremos mejorar la práctica de incrementar la práctica de actividades deportivas en los jóvenes peruanos de entre 18 y 32 años. Ese es el desafío que tenemos. Luego, como vimos, debemos asegurarnos de que todos entiendan el desafío. ¿Por qué ese público? ¿Por qué lo hemos segmentado así? ¿Y qué queremos, qué buscamos, ¿no? Y por último, genere muchos conceptos o ideas de diferentes diseños. Sigamos las reglas que comentamos antes, pues nos vamos a enfocar en la productividad de ideas y no en la calidad de las ideas. Entonces, ahora sí, dicho eso, es momento de buscar soluciones.
Vamos a volver en un momento con el caso práctico que estuvimos trabajando, pero antes quiero comentarles los métodos o técnicas de ideación que pueden emplear en sus equipos. Los revisamos y luego pasamos al caso práctico que estamos viendo, ¿no? Una técnica de ideación, y la más conocida, es la brainstorming o lluvia de ideas, que es que todos propongan. Entonces, hay 4 reglas que hay que seguir para hacer una buena lluvia de ideas. No es solamente tirar de forma desordenada ideas. Cada uno va a tomar un turno y va a proponer una idea. Va a desarrollar la idea, la va a explicar, siendo lo más visual y específico posible. La va a exponer con todo el equipo, se va a asegurar que todo el equipo le entienda y la va a colocar dentro del mural en el que esté trabajando, ya sea con un POSIT o una herramienta colaborativa. Y tomen turnos. Si uno hizo eso, le toca al siguiente. Y así se va rotando entre los miembros del equipo, que pueden ser de 6 a 10, como habíamos conversado. Y para eso vamos a utilizar los insights, ¿no? Nosotros hemos listado unos 6 insights y vamos a utilizar la frase ¿cómo podríamos? Y utilizamos el insight para enmarcar lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, había un tema de que todos sentían inseguridad al momento de salir a practicar deporte. Entonces, ¿cómo podríamos aliviar la sensación de inseguridad en los jóvenes que desean practicar actividades deportivas? Esa es un disparador, la pregunta disparadora para que todos comiencen la ronda de lluvia de ideas, por ejemplo. La siguiente, a ver, la siguiente es descarga cerebral, brain dump en inglés. Es una técnica distinta. Cada participante va a coger una hoja de papel eh, y va a descargar literalmente descarga cerebral de todas las ideas que en ese momento tenga. Las va a escribir en un papel. No se va a poner a pensar ni a analizar. Recordemos que una regla es no analizar las cosas, no hacer deducción. Las va a escribir en un papel y una vez que termine, las va a priorizar en orden de cuál es la más importante para cada uno y luego las va a poner las va a poner al equipo de trabajo. El equipo de trabajo en conjunto va a coger todas las ideas escritas y las va a priorizar según su urgencia o el valor que le otorgue cada idea. Entonces, de eso se trata la descarga cerebral o brain dump. Eh, otra técnica es Scamper. Eh, Tiene que ver con generar el intercambio de ideas o generar nuevas ideas, pero enmarcadas en un contexto, en las siglas de Scamper, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza? Cada sigla de Scamper significa algo en específico. Entonces, al momento de que nosotros, y esta técnica la recomiendo cuando ya hay una solución colocada en el mercado, cuando ya tienes una solución y necesitas transformarla o mejorarla. Entonces, empecemos con la pregunta S de sustituto. ¿Qué podría sustituir en este producto? ¿No? Eh, ¿Qué partes, qué materiales podríamos cambiar en esto? Entonces, todos van a hacer una ronda de propuestas y una vez que terminen van a pasar a la siguiente etapa de Scamper, que es la C, combinar. ¿Cómo podríamos combinar este objeto, no? ¿Cómo podríamos fusionar esto con esto, no? O, o entrar ya a las funcionalidades que tiene o combinar un producto con el otro, ¿no? Luego pasan a la etapa A de adaptar. ¿Tienen alguna idea, algún material? ¿Cómo podríamos adaptar esto? Eh, Perdón. ¿Cómo podríamos adaptar esto? ¿Cómo podríamos adaptar esto al contexto que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo este nuevo producto o este otro producto de tal vez otra línea podríamos adaptarlo al problema que tenemos hoy día? Luego la M, y así van avanzando, ¿no? La M de modificar, magnificar, minificar, ¿no? Eh, poner otro uso, preguntarnos si hay otros usos de este objeto, eliminar qué partes podríamos retirar de nuestra solución, de nuestro producto, o reorganizar, ¿no? Entonces, se trata de generar ideas, pero siguiendo las etapas de Scamper, desde la S hasta la R. Y esas son las técnicas de ideación. Vamos a pasar al caso práctico, pero antes quiero preguntarles si hay preguntas. Por favor, activen el micrófono o comenten en el chat. Preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora, antes de entrar al caso práctico.
Preguntas, chicos. Bueno, si no hay preguntas, pasemos al caso práctico y aquí sí les pido su participación, porque no puedo trabajar, porque lo importante aquí es trabajar con las ideas de los demás, como habíamos conversado. Entonces, quiero que propongan todo, todo lo que se les ocurra. Entonces, vamos a centrarnos en estos insights, vamos a repasarlos uno por uno. Decíamos que un problema era la infraestructura para practicar deporte que era deficiente, ¿no? No hay losas de fútbol, no hay gimnasios libres, no hay parques para correr, etcétera. Y eso limitaba la práctica de deportes en los jóvenes peruanos, y eso tiene que ver con el contexto, ¿no? Después decíamos que hay un miedo a empezar alguna actividad por temor a la inseguridad, ¿ok? Entonces también la seguridad, ¿no? Aparte que no hay infraestructura, la poca que hay eh, no es segura, ¿no? No hay vigilancia. Otra es la actividad deportiva principal entre jóvenes es el fútbol, ¿no? Eh, otra es no tienen los recursos para contratar una membresía o afiliarse en un centro físico de actividad física, ¿no? Veíamos que como este rango de edad eran jóvenes, no podían asumir muchas veces el pago de una membresía que era muy cara, ¿no? Entonces, por eso se orientaban más a espacios públicos, pero cuando iban a espacios públicos encontraban infraestructura deficiente, inseguridad, etc. Veíamos que también hay un problema de espacio, de tiempos, ¿no? Porque muchos trabajan y el tiempo para practicar el deporte es limitado. Luego veíamos que no encuentran compañeros para practicar su deporte favorito, ¿no? Entonces, por lo mismo que les gustaban los deportes colectivos, más que individuales, muchas veces buscaban compañeros, pero no siempre encontraban muchos interesados. Son 6 insights. Y en esta etapa de idear, vamos a hacer a modo de lluvia de ideas, vamos a proponer ideas, ¿no? ¿Y qué se les ocurre a ustedes para solucionar eso? Recuerden las reglas de la generación de ideas, todas las ideas son válidas. Vamos a buscar acá productividad de ideas. Entonces, por favor, propongan en el chat ideas. Yo voy a colocar una, ¿no? Eh, como veo eh, como veo que les gusta mucho a todos el fútbol, y en general entiendo que las actividades de deporte colectivas, con interacción y que al mismo tiempo buscan personas para practicar, dar una plataforma para conectar personas interesadas en practicar deportes colectivos. Es una idea. ¿Alguien más proponga algo, por favor? Luego veíamos, chicos, que no tienen los recursos necesarios para contratar una membresía o afiliarse a algún centro de actividad física. Este es un insight y me va a disparar una solución. Como veo que no tienen recursos para pagar una membresía, diría de que no, el modelo de esta solución no tendría que ser por pago de membresía, sino de, a ver, juntar fondos, debe tener una funcionalidad para juntar fondos entre los inscritos para reservar áreas deportivas, por ejemplo. A ver, ideas. A a ver, Jimmy, practicar deportes individuales. ¿Cuál sería la idea, Jimmy? Coméntanos, ¿cuál sería la propuesta y detállanos un poco? Al Jimmy, Daniela, Piero.
Fernando. Ok, generar convenios para el uso de canchas deportivas. Es buena idea. Mira, eso conecta eh, y es un ejercicio de cómo se construye solidaridad, ¿no? Tú me dices de generar convenios, ¿no? Y eso está muy relacionado a unir gente. Entonces, tal vez en masa, como en masa ya podríamos negociar mayores convenios, ¿no? Juntar muchas personas interesadas en deportes y usar ese poder, ese fondo de todas las personas para generar negociación de convenios, ¿no? Generar convenios en áreas deportivas. Ok, muy bien, buena idea. A ver, más ideas, chicos, más ideas. A ver, aquí Jimmy nos decía, bueno, ya pasamos la etapa de la problemática, ¿cierto? Entonces, que la plataforma debería fomentar el correr. Voluntariado deportivo. A ver, Edson, ¿podrías comentarnos un poco más de lo que dice el voluntariado deportivo? No, ¿a qué te refieres, Edson, con voluntariado deportivo? Voluntariado deportivo. Suena interesante. Ok, ok. Esa es otra idea. Organizar, organizar campeonatos. Organizar campeonatos, ¿no? Pagar fondos para mejorar la infraestructura. Competencias deportivas a nivel local. Aquí nos enfocamos en la productividad. Decía, que me gusta hacer un video de que se están buscando a personas interesadas en deporte para entrenar y subir las redes sociales. Ok, publicidad. Vamos a poner acá. Publicidad, publicidad con videos reclutando personas interesadas en practicar deportes colectivos. Entendemos que como insight a las personas les gusta practicar, o la mayoría practicar deportes colectivos. Por eso estamos orientando muchas de las ideas a eso, ¿no? Entonces, como ya hemos hecho ese análisis previo, en base a lo que se ha comentado, estamos proponiendo eso. Eh, Competencias deportivas a nivel local. ¿Alguna otra idea? Eh, Generar convenios, buena. Yo voy a colocar otra. Involucrar a las empresas para, para disponer tiempo libre de trabajadores sujeto, sujeto a integración deportiva. Ok, a ver qué dice que conformar, no sé por lo colocar. Ya, no sé si ustedes ya tienen más o menos una idea de cómo, a dónde está apuntando esa solución, ¿no? Creo que todas las ideas de aquí son válidas y todas se pueden implementar. Eh, a ver, chicos, unas cuantas ideas más para la siguiente clase ya empezar a crear un producto. Gracias a todos por sus ideas, muy buenas ideas, de verdad.
A ver, Marley, reorganizar los horarios para la práctica de la diversidad de deportes en forma segmentada. ¿Te refieres a reorganizar los horarios según cada perfil? Voy a colocarlo tal cual. Y voy a poner algo que se me ocurra a raíz de tu idea, gracias a tu idea. Organizar los horarios para la práctica de diversidad de deportes de forma segmentada. Ok. Voy a poner, los usuarios inscritos deben ingresar su disponibilidad para participar en las convocatorias. Listo. ¿Alguna otra idea, chicos? Bueno, vamos a cerrar aquí la clase. La próxima clase, la próxima sesión, si es que por ahí, como hablábamos del momento beta, se llevan esa problemática, se les ocurre algo, la apuntan y la comentan en la próxima clase y acá y así mejoramos las ideas que tenemos. Gracias a todos por su participación. La próxima clase vamos ya a hacer un prototipo de lo que queremos construir. Y, en eso cerramos la clase, muchachos, hasta el día miércoles. Espero que tengan una excelente noche.